entonces vamos a iniciar. Desde el Foro de Pereira les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de retomar el trabajo que hemos propuesto en el ciclo de psicoanálisis y escritura. Les agradecemos que nos acompañen en este trabajo. Agradecemos particularmente a nuestro invitado de hoy, Óscar Quiroga, que nos acompaña desde Argentina, que pertenece al Foro del Río de la Plata. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación al trabajo, a la discusión, y voy a presentarlo. Les doy el nombre de la primera conferencia. Tenemos una primera conferencia. Abrimos al finalizar el espacio para la discusión, para las preguntas, para las intervenciones. Vamos a tener un pequeño receso y regresamos a una segunda conferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor Óscar Quiroga es psicoanalista, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctorado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la materia psicoanálisis, Escuela Francesa 1, enseñante invitado del Colegio Clínico del Foro del Río de la Plata, autor del libro El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico en letra viva en 2019, y del libro El sujeto y sus aporías en proceso de edición, así como también de numerosos artículos en formato digital y libro. Es miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Le damos la bienvenida, le agradecemos nuevamente por su participación, y entonces le doy la palabra para que iniciemos con la primera conferencia. Este ciclo está titulado La escritura, lo escrito y la letra. Y la primera conferencia tiene como nombre Abordaje lógico del nombre propio, la letra y rasgo unario. Bienvenido, Óscar, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Una pequeñísima corrección. Yo no soy doctor aún, soy doctorando. No estoy doctorado todavía, es en proceso de... Digo para no atribuirme títulos que no tengo. Ok, disculpa, ¿No? gracias por la corrección. Por favor, al contrario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Comentaba antes con Beatriz y con Diana que estaba muy entusiasmado, con muchas ganas, hacía bastante tiempo que habíamos acordado mi participación en este ciclo. Mi agradecimiento en particular a Beatriz Maya, con quien vengo sosteniendo por distintos lugares una discusión, interlocución sobre cuestiones que tienen que ver con esto. Y fue ella quien me acercó la invitación, así que gracias, Beatriz. Gracias, Diana, también por la presentación. Y bueno, a partir de ellas dos, a todos aquellos que hayan estado involucrados en la posibilidad que yo pueda venir hoy a contarles un poco parte de mi trabajo, porque la idea es esa, ¿no? Lo que yo quiero proponerles es un recorrido que tiene que ver con un trabajo que yo hice y que vengo haciendo, de alguna manera. Hay un momento donde quizá uno tiene, queriéndolo y sin quererlo, la fortuna de que se le arma una vía de investigación en el psicoanálisis. No siempre es del todo voluntario, eso son cosas que van sucediendo en el mismo trabajo. Y yo encontré en la problemática de la escritura en psicoanálisis una senda que me convoca a interrogar diferentes cosas. Entonces, en primer término, quería un poco contextuar, ¿sí? Contextuar este trabajo que significa poner en relación dos momentos cercanos de la obra de Lacan, dos momentos, si los tomáramos cronológicamente, que se sitúan alrededor del punto medio de una enseñanza de casi 30 años. Y que estos dos momentos yo los he podido conectar a partir de algo que se me ocurrió llamar un puente que se podía tender entre los seminarios 9 y 12. ¿Sí? Me parece que ahí Lacan da el puntapié inicial de un debate que va a tener consecuencias importantes en su elaboración del psicoanálisis. Le va a permitir a Lacan, entre otras cosas, lo que no es una cuestión menor, trascender ciertos atolladeros del planteo mítico de Freud para llevar la problemática que Freud aborda en términos de una
dimensión mítica a la estructura. Y entiendo que esto se hace posible en la medida en que podemos verificar con Lacan que un autor es hijo de su tiempo, ¿no? Lacan está imbuido en un contexto epistémico, en un contexto simbólico, histórico, igual que Freud. Lo que quiero señalar con esto es que el contexto en el cual Lacan está inserto no es el de Freud. Hay una distancia epistémica entre las perspectivas, lo que por supuesto no conlleva ninguna primacía de uno sobre el otro. Me parece que Lacan cuenta con una serie de recursos propios de las elaboraciones que se suceden a su alrededor, desde incluso un poco antes de que él empezara su enseñanza pública, de las cuales se puede servir para responder a problemas propios del psicoanálisis. Entonces, de alguna manera les propongo que pudiéramos tomar como hipótesis directriz de este recorrido que quería compartir con ustedes para abrirlo a la discusión. A modo de hipótesis podríamos plantear, la topología es en la enseñanza de Lacan lo que viene a responder a la imposibilidad del metalenguaje. Y ahí es donde, digamos, la escritura cobra un valor fundamental. Uno podría conjeturar o suponer, hay lecturas en ese sentido, que el concepto de escritura sería un recurso tardío en Lacan, ¿no? Como si fuese algo así como un punto de llegada. Y en realidad, si lo leemos con cierto detenimiento, la escritura en Lacan es casi un punto de partida. Quizá el asunto es que se llama de otros modos. Por ejemplo, en el escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que podemos situar entre los seminarios 3 y 4, es un escrito temprano de la enseñanza pública de Lacan. Entre otros esquemas, él formula lo que llama el esquema L simplificado, al cual denomina la formulación científica de la relación con el otro del sujeto. ¿Qué otra cosa es una escritura sino una formulación científica? Y el adjetivo científico no debe hacernos suponer que hay ahí algo del orden de, digamos, de la estructura de la ciencia. Entiendo ahí por formulación científica una formalización. Lo que encontramos en Lacan tempranamente es una formalización. El esquema L, por ejemplo, está hecho para fijar las ideas, una formalización fija. En relación a estos dos momentos en particular que nos convocan, el seminario 9 y el seminario 12, hay un término que funciona, en realidad hay dos, ¿no? Hay dos términos que funcionan como pivote, ¿sí? Como elemento que nos permite establecer eso que yo llamé un puente. En primer lugar, es el concepto de identificación. Ciertamente Lacan no pone a la identificación entre los conceptos fundamentales. No sé qué piensan ustedes, después lo podemos discutir. Me parece que la identificación cobra tal relevancia que bien podría estar incluido entre los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y en este sentido, digamos, es relevante que Lacan se dedique a la identificación en el seminario 9, aun cuando hay un desarrollo exponencial de la repetición. Las dos cuestiones van de la mano, ¿no? La identificación y la repetición son parte de un trabajo, ¿no?, que Lacan va llevando adelante, en principio en ese seminario. Ese seminario es un eslabón en una elaboración que ubicaría, con todo lo arbitrario que tiene un corte de esta naturaleza, que ubicaría un eslabón en un camino que comienza en el seminario 7. Seminario 7 conlleva una bisagra para Lacan. Es el momento de digamos, de un pasaje que implica una serie de reformulaciones y que estrictamente implica una
vuelta de tuerca sobre la manera de pensar lo real. Hasta el seminario 7 hay diferentes elaboraciones de lo real, situado, por ejemplo, como algo externo a la experiencia analítica, casi en sus principios. Aunque hay una definición interesante de lo real en el seminario 3, dice, es lo que vuelve siempre al mismo lugar. Punto en el cual, ¿no? Lacan anuda a lo real la pulsión y la repetición. A partir de... Ahora, ese anudamiento que cobra forma a partir de esa definición del seminario 3, empieza a tener otra magnitud a partir del seminario 9. ¿Cuál es el pasaje que se produce desde la ética en adelante? Lo que diría cierto abandono de lo que podríamos llamar un optimismo inicial de Lacan, que en algún sentido también fue el de Freud, ¿no? Un optimismo inicial que, digamos, puso el acento sobre la dimensión de la verdad, sobre la eficacia de la palabra, ¿sí? Sobre aquello de que la palabra podía tramitar, y paulatinamente, esto lo encontramos en Freud y en Lacan, por la práctica misma, ¿sí? Con lo que se encuentran es con aquello que le hace obstáculo a la palabra, con ese atolladero, con aquello que lo simbólico dirá después no cesa de no escribir, o sea, un límite a la posibilidad de lo simbólico de escribir. Entonces, allí se hace necesario reelaborar los instrumentos con los cuales hasta ese momento él interrogaba, por ejemplo, el estatuto propio de lo simbólico. Nosotros tenemos en el seminario 9 un pasaje que me parece que es fundamental en cuanto a la referencia para pensar el orden simbólico. Estoy hasta ahora contextuando. A la altura de la instancia de la letra, Lacan tiene que hacer un pasaje de la referencia antropológica de Lévi-Strauss a la lingüística de Saussure. Si lo simbólico primero se apoya en esa referencia antropológica de Lévi-Strauss, útil en muchos sentidos, tiene que producir el pasaje a la lingüística, porque la aspiración de Lacan es servirse de un orden simbólico que esté vaciado de toda referencia antropomórfica. Porque la referencia antropomórfica conlleva un sentido. Y encuentra un primer instrumento eficaz en el planteo saussuriano. En el planteo saussuriano, en la distancia entre el algoritmo saussuriano y el signo lingüístico, en la función esencialmente de la barra. Esto le permite efectivamente poder considerar al significante separado del sentido, el significante como una pura materialidad. Y allí es donde entra en juego, en principio, el concepto de letra. Un concepto que será determinante en más de un sentido después. ¿Y qué hace su entrada en el escrito de la instancia de la letra? Uno podría entonces, ¿no?, preguntarse qué hace necesario para Lacan introducir la letra allende el significante. Ese pasaje dice de una necesariedad que responde a un problema de la práctica. Aun cuando debemos sí decir que en la instancia de la letra, el concepto de letra difícilmente todavía se separa del significante. Hay todo un trabajo que Lacan tiene que hacer para poder marcar esa diferencia. Bueno, el seminario 9 es un camino en ese trabajo. Aquí en la identificación encontramos un segundo pasaje en cuanto a la referencia al orden simbólico. Hay un abandono por parte de Lacan de la referencia lingüística. Un abandono quiere decir que Lacan pasa a apoyarse en otro recurso. Y ese recurso es la lógica fregeana. O sea, la posibilidad de pensar la génesis lógica de una serie. Ya empieza de alguna manera a trazarse un camino, a constituirse ciertas coordenadas que permitan ir más allá del atolladero freudiano del mito.
pensar la génesis lógica de la serie es interrogar las condiciones de posibilidad de un inicio. Un inicio no es un origen. El mito da cuenta del origen. La génesis lógica da cuenta del inicio, ¿no? Digo, incluso esto nos puede referir al seminario del acto analítico, ¿no? Donde Lacan en un momento habla del acto analítico como la posibilidad de un inicio, que no habría que entenderlo como un punto cero, sino como un punto de inflexión, una ruptura que da lugar a otra cosa. En el contexto en el que nosotros estamos, este inicio está constituido por todas aquellas operaciones que se hacen indispensables para poder pensar el advenimiento del sujeto en el campo del otro. Es el seminario 9. En el seminario 10, el último que Lacan dicta antes de su excomunión, osa interrogar determinadas cuestiones de Freud. Lacan se pregunta, ¿cuál fue el deseo de Freud? Lacan se pregunta, ¿qué consecuencias tuvo ese pecado original de que Freud no haya tenido análisis? Lacan se está preguntando, o en todo caso está poniendo en interrogación la función del padre. ¿Alcanza con la metáfora paterna para pensar un inicio lógico? Entonces define, al principio de la identificación, define a este concepto de un modo muy llamativo para mi gusto, ¿no? Dice que la identificación es su asunto. Cuestión que podría efectivamente llamarnos la atención, porque además asunto es uno de los términos, uno de los términos, de los sentidos que puede tener el concepto de sujeto, ¿sí? El término sujeto, tanto en francés como en castellano, aunque en castellano está bastante en desuso, ¿no? Digo, el sujeto es algo del orden de un asunto, de un tema, en el camino este de desontologización que Lacan realiza. La Real Academia dice del término asunto materia, tema, argumento, negocio, ocupación, quehacer. Entonces quizá podemos pensar que la identificación es su asunto en la estricta medida del hacer que hace posible. Acordaremos quizá que no es un término sencillo el concepto de identificación. En un manuscrito que en este momento no recuerdo cuál es, o sea, antes de la interpretación de los sueños, Freud interroga la identificación y dice algo así como, con todo esto no hemos agotado la oscuridad de la identificación. El concepto de identificación conlleva una opacidad. Hay algo oscuro, imposible de atrapar. Conlleva, diría incluso, algo del orden de lo impensable, ¿no? Y en el mismo planteo de Freud se pone en juego algo de esta naturaleza, ¿no? Siempre me he preguntado por qué Freud llama identificación al primer tipo de identificación, si no tienen nada que ver con los otros dos, ¿no? De psicología de las masas. Es una identificación que por momentos puede calificar de prehistórica. De alguna manera lo que Lacan va a hacer en este seminario 9 es tirar de esa cuerda. Tira de esa cuerda. Yo les decía que esto que quería compartir con ustedes son algunos jalones de un trabajo que llevó finalmente a la escritura del libro sobre el nombre propio y la nominación, y que eso partió de una pregunta. La pregunta que a mí se me armó es ¿por qué Freud no habla del nombre? Freud no habla. Yo rastreé la obra de Freud, encontré 2 referencias al nombre, y no son de él. Están en Tótem y Tabú, si no me equivoco, en la parte 4, y son citas de otros autores. Incluso toma un autor llamado Pickler, del cual yo no he leído nada, el cual define al nombre
como algo que permite, una escritura que permite fijar. A partir de eso, a partir de preguntarme eso, mi respuesta es que Freud no avanza hacia una consideración del nombre porque su contexto epistémico no se lo hace posible. El contexto epistémico de Freud no habilita la posibilidad de pensar el estatuto del nombre propio. Sí el de Lacan, y ahí tendría que hacer una diferencia, más allá de alguna excepción. Las referencias freudianas son referencias prefregueanas. Son referencias del siglo XIX, mayoritariamente mecanicistas. Y tienen que ver, indudablemente, no solo con su formación, sino con una elección. Digo, Wittgenstein hizo sus desarrollos sobre el lenguaje contemporáneamente a Freud, y Freud nunca lo tomó. También hay una elección del autor. Las referencias de Lacan, esencialmente, y de las que se va a servir para dar cuenta de esto, son referencias post-fregueanas. Son referencias que esencialmente se sitúan en el seminario 20, en las cuales Lacan puede apoyarse para considerar a un orden simbólico caracterizado a partir de la falta, de la iancia, de la vacilación, de la aporía, o sea, de la incompletitud y de la inconsistencia. El planteo del orden simbólico de Lacan es imposible de considerar por fuera de los efectos del teorema de Gödel. Porque si no, además, por otro lado, y ahí llamamos la atención sobre el término asunto, el sujeto no tendría lugar, porque el sujeto es la falta significante misma. Entonces hay una consistencia entre ese sujeto que en algún punto es, no sé si estarán de acuerdo conmigo, uno de los conceptos más difíciles que uno puede encontrar en la obra de Lacan, por lo inasible, ¿no? Hay una consistencia entre el modo de pensar al sujeto y el modo de pensar al orden simbólico. Entonces, pongamos una pregunta, formulémoslo en términos de este interrogante. Si el sujeto debe constituirse tomando lugar en el campo del otro, y el otro carece del término que pudiera darle identidad, entonces, ¿cómo se hace representar el sujeto en el otro? ¿A través de qué? ¿Acordamos que hay muchas respuestas a esto? Sí, hay una multiplicidad de respuestas. Nosotros nos vamos a detener puntualmente en un momento. A trabajar, podremos ir, venir, pero vamos a trabajar esta cuestión, ¿no? Entonces queda claro, por qué Lacan puede pensar al principio de la identificación a este concepto como una operación. La identificación es la operación que permite que el sujeto haga lazo con algo en el otro. También podríamos decir con algo del otro. Para allí poder entonces emplazarse en el lugar del otro. Salvo alguna referencia puntual que se me esté escapando en este momento, Lacan no se ocupa del nombre propio antes de este seminario. No se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? Bueno, quizá porque el concepto del estatuto del orden simbólico no se lo hace posible. El punto de inflexión fregueano, que era uno de los puentes que nosotros tendimos, el punto de inflexión fregueano, o sea, la lógica de Frege, determina un antes y un después en la historia de la interrogación del lenguaje. Lo que tenemos hasta Frege son elaboraciones naturalistas sobre el lenguaje. Lo que tenemos después de él son interrogaciones lógicas de la estructura del lenguaje. Y ese es el pasaje que señalaba antes. Esa referencia lógica que en Lacan es extensa, en Freud está ausente. Freud hace esbozos de lógica, pero son de otro orden.
los esbozos de lógica que hace. Entonces, si el orden simbólico está afectado por una iancia, que no dudaríamos en calificar de sincrónica, es estructural, y esto en la medida en que lo real agujerea a lo simbólico, Lacan se propone al inicio de la identificación, plantea una apuesta: acreditar lógicamente la castración del otro. Porque el sujeto es consustancial a la castración en el otro. O sea, eso justifica el cambio de referencia de la lingüística a la lógica, porque la lingüística es insuficiente para acreditar eso. Porque el problema es que la falta significante no puede ya reducirse a la falta de un significante X o Y, sino que es la función significante de la falta lo que está en juego, ¿no? Esa paradoja de subversión del sujeto, y digo paradoja adrede, ¿no? Esa paradoja donde Lacan puede decir: la batería significante está completa en la misma medida en que el otro está barrado. Eso es una paradoja. Entonces, la falta significante no es que se nos cayó un significante en algún lado, sino que la estructura misma está afectada por una falla, ¿no? Para dar cuenta de ese pasaje, Lacan tiene que hacer uso de otro recurso. La lingüística no alcanza para decir eso. Es como apostar a formalizar el límite de lo simbolizable. ¿Cuál es el límite de lo simbolizable? ¿De qué manera puedo formalizar un límite? Y para ello, entonces, lo que vamos a encontrar en esta identificación es que el planteo de Lacan empieza a cabalgar entre un abordaje lógico y un abordaje topológico. Por eso había dividido, ¿no?, esta presentación ante ustedes en dos partes. Primero, la consideración lógica. ¿Pero por qué ese es el orden en el que aparece en Lacan? Segundo, el abordaje topológico del asunto. Sigo en esto algo, digamos, que leí en alguien que para mí fue fundamental en mi formación, que se llamó Carlos Ruiz, que fue un doctor en matemática argentino, topólogo, que leía muy adecuada y rigurosamente cierta constante en Lacan. Nosotros podemos encontrar en Lacan que cuando él formaliza un problema en términos lógicos, le busca la solución por el lado de la topología. Porque la lógica lo que le permite a Lacan es acreditar la imposibilidad del metalenguaje. O lo que es lo mismo, no hay otro del otro. O lo que es lo mismo, ese otro garante de la verdad del esquema L es una ilusión. El otro no existe como completo, solo existe barrado. Entonces la pregunta ahí es, ¿no?, ¿de qué manera, cómo responde el sujeto frente a esa imposibilidad que verifica en el otro? O sea, la imposibilidad de la asunción de una identidad. Ahí está, se había apretado un botón. El primer paso que Lacan tiene que hacer es sacar la identificación de toda referencia imaginaria. La identificación no tiene que ver con la identificación, no es una egomimia. Entonces puede criticar a Hegel, por ejemplo, donde encontramos una cierta identificación que se juega en esa dialéctica mortífera entre el amo y el esclavo. En cambio, como operación topológica, la identificación responde
al impas lógico que afecta al significante y pone distancia del espejo. Identificarse entonces no es parecerse a, o en todo caso no lo es solamente. Podemos decir que lo que Lacan está haciendo es sembrando las bases de una lógica que no responde al principio de identidad. O sea, está sembrando una lógica que lo oriente a lo real. Y para eso tiene que producir un pasaje. Este pasaje al cual asistimos en este seminario, ¿sí?, conlleva un cambio de perspectiva en cuanto a la interrogación. Podríamos decir, con la lógica atributiva fálica, Lacan interroga los elementos del conjunto. A partir de este momento, Lacan pasa a interrogar la estructura misma del conjunto y ya no sus elementos. Por eso puede plantear que se trata de acreditar, formalizar, demostrar lógicamente la castración en el otro. Por eso decíamos antes que es recién en este seminario donde Lacan puede empezar a ocuparse del nombre propio. Antes lo que encontramos son referencias al nombre común. Por ejemplo, algo equivalente al concepto. ¿Cuál es el problema con el nombre propio? Bueno, en principio podría decir su carácter asemántico. Una de las referencias que nosotros vamos a encontrar en este momento en la obra de Lacan, una vez más, es el cogito cartesiano. El cogito cartesiano que funda el sujeto de la modernidad y que en la lectura de Lacan lo funda en la medida en que lo divide entre un ser y un pensar. La pregunta de Lacan, teniendo en cuenta el hecho de que el otro no dispone del significante para nombrar al sujeto, es de qué modo se hace posible pensar al sujeto más allá de esta distancia entre ser y pensar. Podríamos decir entonces que Lacan se ocupa del nombre propio para demostrar, entre otras cosas, la imposibilidad del universo de discurso. Y eso va a justificar entonces que lo aborde, lo considere, lo elabore a través del concepto de letra. Si esta imposibilidad del universo de discurso nosotros lo llevamos al otro como conjunto significante, podríamos decir, si el significante, por su carácter asemántico, ¿no?, equivale al número, tomar esta dimensión, ¿no?, de la imposibilidad del universo de discurso es interrogar el límite del conjunto. Y eso digo como para que no quede, o al menos tengo la aspiración de que no quede una cuestión puramente entre conceptual, intelectual, abstracta. Esto es lo que el niño interroga en el otro con sus preguntas, cuando pregunta todo el tiempo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Lo que viene a interrogar es el límite del otro como conjunto del significante. Y la lógica, la historia de las matemáticas, le sirve a Lacan en bandeja una serie de recursos. Hay como una triple referencia, me parece, que uno podría tomar en este orden histórico, pero más que cronológico, como de antecedencia lógica. Descartes, Cantor, Frege. Esa línea lógica, ¿sí?, construye las bases, las sólidas bases lógicas para poder pensar al lenguaje más allá de la semántica.
Y en el caso de Frege, fíjense que, perdón, en el caso de Cantor, fíjense cómo cuando Cantor puede acuñar su concepto del infinito, lo que pone en forma es la interrogación del límite de la estructura numérica. Y es por acá por donde puede entrar la letra. O sea, decíamos, Lacan desplaza el acento de los elementos a la estructura. El problema ya no son los elementos. El problema es el otro como estructura, que está afectado por esa aporía, que es consustancial al sujeto. La pregunta por el número, si nosotros tomáramos el conjunto significante a nivel del número, cosa que Lacan hace en extenso, por ejemplo, en el seminario 19, podríamos preguntarnos cuál es su cardinalidad. O lo que es lo mismo, ¿qué número nos da cuenta de la cantidad de elementos que hay cerrándolo? La referencia a Cantor ahí es ineludible. Porque cuando Cantor puede plantear el campo de los transfinitos, el primer transfinito que Cantor puede plantear es Aleph sub 0. Es la letra que da la cardinalidad del conjunto de los números naturales. ¿Por qué no es un número y es una letra? Porque como el conjunto de los números naturales es infinito, siempre podría agregar uno más. Entonces, lo que me cierra el conjunto, permítanme ponerlo en estos términos, lo que sutura la imposibilidad de cerrarlo no puede ser un elemento que esté en el conjunto, sino que tiene que ser una letra. Entonces Lacan toma esto, lo extrae, y es donde empieza a interrogar la naturaleza del nombre propio. Hay un autor, no sé si vive todavía este señor, si vive es un señor muy, muy grande, cerca de 90 años o aproximadamente, que se llama o se llamó Saúl Kripke. Saúl Kripke daba... A mí siempre me cuesta ubicarlo, no sabría decir qué es. Si es un filósofo, si es un epistemólogo, ¿no? O capaz que es un poco de todas esas cosas. Este señor, yo no encontré referencias en Lacan a él. Reformuló la teoría de los nombres propios. La reformuló drásticamente. A partir de un concepto, que es el que llama el designador rígido. El designador rígido esta es la definición de Kripke, el referente de nombre propio en todos los mundos posibles. O sea, ¿qué entiendo de eso? El designador rígido viene a funcionar en el lugar de la imposibilidad del referente para pensar en nombre propio. Lo que hay que pensar, me parece, y en esa línea va Lacan a esta altura, es que el nombre propio introduce una constante que uno nunca debería confundir con un elemento en particular. Diría, el nombre propio es aquello con lo cual el sujeto hace el lazo con el otro. Y la operación que instala eso, Lacan la llama nominación. Entonces no se confunde la nominación con el nombre propio. La nominación es la operación. El nombre propio es lo que sutura la falta de un referente. Es casual que en la angustia Lacan hable del Aleph de la angustia. Ciertamente no puede serlo. Y no puede serlo ¿por qué? Porque la angustia testimonia de ese borde, de lo que lo simbólico no cesa de no escribir.
El nombre propio va a ser por Lacan considerado, entonces, bajo el sesgo de la letra. Tenemos un inconveniente con la letra en este momento. La letra aquí no es la letra tomada de Bourbaki del Seminario 20, esa letra que hace conjunto, no todavía. La letra en este momento aún está soportada de lo idealizante del significante del ideal del yo. O sea, está tomada en relación a la demanda. Por eso, ¿qué podemos encontrar? Dan cuenta de dos toros enlazados. Lo deben haber visto un montón de veces, ¿no? Ustedes me escuchan bien porque me apareció un cartelito que decía que mi conexión era inestable. ¿Sí? Es como Sí, se inquietante. cortó un segundo, pero sí, Ah, ok. se está Pero se escuchando bien. siguió. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, por favor, me avisan, ¿sí? Decía lo de la letra. Lacan toma en este momento todavía la letra por el sesgo de la demanda y encontramos en el Seminario 9 todos unos desarrollos topológicos asociados a la estructura del toro, ¿no? La topología, decíamos digamos, como hipótesis, ¿no? Como propuesta a interrogar que ordena este recorrido, la topología es lo que en Lacan va al lugar de la imposibilidad del metalenguaje. Ahora, la topología en Lacan no es unívoca. Hay diferentes momentos en el abordaje de la topología. En este momento de su enseñanza, Lacan se ocupa de topología de superficies, no se ocupa de otra cosa. Y la topología, al igual que la escritura, no es un punto de llegada en Lacan. Lacan habla de la topología en función y campo. Cuando, por ejemplo, habla de ese, lo llama así, si no recuerdo mal, grupo relacional del anillo. Anillo. Y dice el centro exterior al lenguaje. ¿Qué es un centro exterior? Nada más contrario a la idea de exterior que el centro. Salvo que trastoquemos las categorías euclidianas del espacio. Entonces, más allá de, digamos, los distintos abordajes, las distintas vueltas que Lacan le va a dar a esto, me parece que hay una constante en cuanto a la relevancia que el toro va a tener en la enseñanza de Lacan. ¿O acaso los redondeles de cuerda de la cadena borromea no son toros? Entonces, hay distintas perspectivas, pero hay algo que es constante, porque el toro le aporta algo fundamental, que es el agujero central. Porque sin agujero no hay lazo. El nombre propio como letra, en este seminario encontramos una interrogación por parte de Lacan de toda una cantidad de autores que hablaron del nombre. Gardiner, John Stuart Mill, Russell. Lacan incluso puede interrogar algunas elaboraciones helénicas sobre el uno. ¿Por qué? Porque el concepto de letra con el cual Lacan trabaja y con el cual va a poder abordar el problema del nombre propio, se asienta en ese concepto que él extrae brillantemente de Freud, que es el rasgunario. Ese rasgunario que le va a hacer posible, llegaremos en un ratito, algo esencial para pensar esta operatoria, ese rasgunario que tiene que ver con la posibilidad de la cuenta, que tiene que ver con el valor diferencial, pero no en el sentido de una diferencia cualitativa,
O sea, no se trata de sentido. El rasgo unario le permite pensar al significante en su radicalidad semántica. Entonces, cobra una potencia mayor esa afirmación anterior de Lacan, que dice, un significante es lo que los demás no son. Ese valor diferencial del significante se soporta del rasgo unario que le es inherente. Entonces, la letra, el nombre propio, como letra, es aquello que viene a emplazarse en el borde, no en el límite, de lo posible de escribir. Hay una diferencia que nosotros podríamos plantear entre un límite y un borde. Podemos plantear que el límite es eficaz para dar cuenta de la diferencia entre lo simbólico e imaginario, donde la angustia señal se hace presente. El borde, en cambio, para Lacan, conlleva esa lúnula entre lo simbólico y lo real, donde se va a situar lo imposible de escribir. Ubicar entonces al nombre propio como letra en el borde es plantear que el nombre propio es aquello con lo cual el sujeto hace pie en el otro, precisamente en el punto en el cual el otro carece del término que pudiera darle identidad. Es el problema de los nombres propios, ¿sí? Es el problema de por qué los nombres propios no se traducen. Lo que hace de un nombre propio algo radicalmente distinto a una palabra. Un nombre propio no es una palabra, aunque se haga con las mismas letras que la palabra en el sentido corriente del término. Este borde da cuenta de la relación de lo real con lo simbólico. Digo, pensemos el momento, ¿no?, en el cual Lacan está. La identificación. Inmediatamente después, nosotros tenemos el seminario sobre la angustia y después los 4 conceptos, en los cuales encontramos trabajado en detalle el vínculo que Lacan puede establecer entre el inconsciente y la pulsión. O sea que en el inconsciente puede ser especificado también a partir de los bordes por los cuales se empalma con el cuerpo. El inconsciente en psicoanálisis no puede reducirse a la naturaleza de lo psíquico. No es psíquico el inconsciente. Tiene un anclaje en el cuerpo pulsional que le es inherente. Y eso pone en juego un borde, ¿no? Digamos, el borde del ombligo del sueño freudiano, ese borde del horroroso del sueño de la inyección de Irma, frente al cual Lacan dice, Freud no se despierta porque tiene agallas, porque lo lógico en ese borde horroroso es despertarse. Entonces, esta relación entre lo real y lo simbólico impide la tautología. La introducción del nombre propio, perdón, del rasgo unario, la introducción del rasgo unario conlleva la crítica del principio de identidad y de la tautología. La captura por el lenguaje hace imposible la identidad e impide la tautología. El hecho de decir A es A en la medida del rasgo unario hace que la primera A nunca pueda ser igual a la segunda. Y el pasaje usando la misma estructura que Lacan hace para introducir el nombre propio es cuando, haciendo referencia a su abuelo paterno, dice, mi abuelo es mi abuelo. La pregunta entonces, para Lacan, es ¿cuál es la función del nombre propio? Y esto no se modifica. Lacan dice, un nombre propio designa. No representa, no nombra, no significa. Un nombre propio designa a un sujeto. ¿Cuándo
¿Cuántas veces encontramos en Lacan el verbo designar? Un montón. Por ejemplo, la primera definición del falo en la significación del falo. El falo significante es el significante destinado a designar el conjunto de los efectos de significante. ¿Qué significa designar? Hay ahí en Lacan un salto que podría decir kantoriano. Un salto kantoriano es un paso al límite. Fíjense que es interesante, que no es pasar el límite, es un paso al límite. Un salto kantoriano es llevar a un sistema simbólico al límite de lo que puede escribir, de lo que puede formalizar. Y en ese límite donde se hace efectivo que que el significante no puede escribir la identidad del sujeto, es que el nombre propio se sitúa. ¿Por qué el nombre propio es tomado por Lacan a nivel de la letra? Porque lo único que puede venir a designar ese borde es una letra, no un significante. Si bien las definiciones, decíamos, ¿no? Si se acuerdan conmigo, las definiciones de la letra de la instancia lo acercan mucho al significante y a veces lo hacen de difícil separación, ¿no? Todavía, digo, es un momento de elaboración. Es importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Dice, ¿no? Es el soporte material, ¿no?, que el discurso concreto toma del lenguaje. Es la estructura esencialmente localizada del significante. Son las dos definiciones. Pero hacia el final del escrito, Lacan dice de la letra que es asemántica e indivisa, lo cual acerca a la letra a la definición euclidiana de punto. La letra es lo que no tiene parte. O sea, sería como el elemento diferencial último, en algún sentido, ¿no? Allí donde para Lacan es claro que el elemento diferencial último no es el fonema como para la lingüística. Tiene que encontrar otro recurso. Es la pregunta del límite en el sentido de cómo damos cuenta de lo irreductible. ¿De qué manera incidimos clínicamente sobre lo imposible de reducir? Por eso intento, no sé en qué medida lo logro, destacar que todas estas elaboraciones que Lacan hace y que parecen, no sé, digamos, extravagantes o de un nivel de abstracción que no condice con nuestra práctica, son elaboraciones que responden a problemas de la práctica. Podríamos decir a los problemas más complejos de nuestra práctica, que tienen que ver con aquellos donde se hace presente en el sujeto un efecto que no queda alcanzado por el significante. La pregunta una pregunta de Lacan a lo largo del tiempo podría plantearse como ¿en qué medida lo real es conmovible? ¿Y en qué medida no? Y para eso elabora toda una serie de planteos. También podemos decir que todo este recorrido se inscribe en un trabajo que tiene un cierto punto de llegada en las fórmulas de la sexuación. Las fórmulas de la sexuación son una elaboración lógica que Lacan puede dar, en el cual Lacan puede dar un paso más que el momento en el que está ahora. Ahora, en cualquier caso, son siempre
elaboraciones que intentan responder al atolladero de lo femenino. Al atolladero de lo femenino para el hablante, o sea, a aquello que Freud dejó sin poder delimitar claramente, situar, no más que en alguna referencia. ¿Cómo formular una lógica más allá de la lógica atributiva fálica que permita trabajar clínicamente el atolladero de lo femenino en el sujeto? Entonces, se tiene que ocupar del borde. Se tiene que ocupar de los bordes. Dirá después, de los bordes de lo que el significante no cesa de no escribir. El rasgo unario, entonces, a Lacan le sirve porque conlleva el vaciamiento de toda dimensión cualitativa. Las diferencias cualitativas no sirven para pensar ese borde. Obturan, hacen obstáculo. Una apuesta fuerte de Lacan es considerar al sujeto en prescindencia de todo atributo. No que los atributos no participen en el devenir del sujeto, sino cómo pensar lo real de la división del sujeto. Porque lo real de la división del sujeto se asocia a lo femenino como atolladero. Lo real de la división del sujeto está asociado a aquel campo de goce que escapa a la tramitación por el falo. Porque la aporía de la estructura es no poder escribir esa diferencia sexual. ¿En qué otro lugar, más que en la sexualidad del sujeto, se notan las consecuencias de la falta de identidad? Y podríamos decir cierto discurso contemporáneo, ¿sí?, global, homogéneo, respecto de las problemáticas del género y lo binario, ¿no? Son, de alguna manera, intentos de responder a este problema, sin entrar en ningún tipo de juicio respecto de su estatuto, naturaleza y etc. Sí, lo único que yo quiero señalar al respecto es que esos planteos adolecen de un problema fundamental, uno solo diría. Lo que se critica es que la lógica sea binaria. Yo no he encontrado ninguna lógica que no sea binaria en la historia. Capaz que existe y no la conozco. La lógica se soporta del binarismo y de la oposición, porque está entramada en un orden simbólico. O sea, la lógica es un elemento fundamental para poder interrogar ese orden simbólico. Entonces, si al rasgo unario le permite este vaciamiento de lo cualitativo, el problema no es lo que yo puedo predicar, sino que el problema es lo impredicable en el sujeto. Cobra forma una diferencia que vamos a tener casi como punto de partida en la segunda parte de nuestro encuentro de hoy, porque será fundamental en el seminario 12. Es imposible de pensar por fuera del planteo de Frege, y es la diferencia entre la connotación y la denotación. Podríamos decir que las diferencias cualitativas son connotativas. El campo de lo connotativo pertenece al sitio de los efectos de significado, al conjunto de los efectos de significado. Las diferencias denotativas son de otro orden. Si el nombre propio como letra designa, es porque denota. ¿Y qué denota? Hay alguien que tiene el micrófono prendido, ¿no? Eso estoy escuchando, pero no logro ver. Por favor, Laura Sea. pueden. Ahí está. Muchas Ya, gracias. Muy amable. gracias. Buenísimo. Las diferencias denotativas
no conciernen al efecto de sentido, de significado, mejor, sino que la denotación pone en forma el problema de la falta de un referente. ¿Cómo llamaríamos a estas diferencias denotativas, que no son cualitativas? ¿Cómo las llamaríamos? Cuantitativas, tampoco me gusta, porque lo cuantitativo se presta a la medida, que es otro giro que toma la predicación, la medida, lo mensurable. ¿Será por el lado de la singularidad que hay que pensar estas diferencias denotativas? El significante introduce en lo real una diferencia radical. O sea que funda una discontinuidad. El sujeto entonces, incluso como efecto del significante, es una discontinuidad en lo real. Pero, como decía antes, ya no es suficiente con decir que el sujeto es lo que un significante representa para otro. Lo es ciertamente, pero eso no agota el concepto de sujeto en psicoanálisis. No lo agota. Entonces Lacan tiene que ir en busca de lo real de esa división, ¿no? Este es un eslabón en ese camino. Entonces este sujeto que está definido como una discontinuidad en lo real, ya no es el sujeto del esquema Rho, el que queda alojado en la significación fálica, solidario de la operación de la metáfora paterna. El nombre propio entra en juego en el camino de pluralización de los nombres del Padre. De los nombres del Padre se iba a llamar ese seminario que Lacan nunca dictó y que se la pasó todo el resto de los seminarios diciendo que nunca lo iba a dictar y que no iba a decir nada, ¿no? Hasta que después en algunos lados dijo un par de cosas sobre eso. Seminario 21, seminario 22, seminario 23, por caso, ¿no? Esta pura diferencia, ¿qué implica en el abordaje del sujeto? O sea, ¿qué consecuencias trae interrogar para acreditar? Interrogar lógicamente la castración del otro. Es la distancia que se produce entre pensar que el otro es la sede del significante a decir que el otro es la sede del trazo unario. No es lo mismo tomar al otro por el sesgo del significante. Podríamos, me permiten hacer como un forzamiento. No es lo mismo tomar al otro como sede del significante, o sea, el otro en su existencia, que tomar al otro como sede de la letra, o sea, el otro en su existencia. Y tengo que reconocer que es un forzamiento, porque eso requiere 10 años más de trabajo. Pero ese es el camino que se traza. El camino que se traza es cómo formalizamos ese límite. ¿En qué consiste, ¿no?, ese pasaje, ¿no?, del trazo al significante? Porque por otro lado Lacan puede entonces, como para organizarme, ¿qué tenemos hasta las 12, ¿no? Hasta mis 12, las 10 de ustedes. Sí, Y ahí sí. abrimos. Y abrimos a Perfecto. la discusión ahí. Y ahí abrimos a la discusión. Excelente. Ujú. Esta elaboración le permite a Lacan responder también a esa paradoja, ¿no? Paradoja. Podemos encontrar paradojas en la filosofía, la de Zenón, por ejemplo, ¿no? Aquiles y la tortuga. Ahora, en la lógica y en la matemática, la paradoja toma un valor de otro orden. Y paradoja es el término con el cual Lacan introduce en el seminario La Ética el real propio del campo analítico. El término es paradoja, porque dice la pulsión es una satisfacción paradojal en el sujeto, porque conlleva su penar de más.
La paradoja con la que nos encontramos acá es que a la par que el significante preexiste, Lacan se pregunta cómo se constituye el significante. Y es interesante porque ahí está la posibilidad del inicio. Si no pensase ese inicio, entonces el sujeto dividido ya estaría dado. Y el sujeto dividido no está dado. La estructura significante preexiste, pero en el sujeto el significante debe constituirse. ¿Cómo? A través de un borramiento. Ese es el nombre de la nominación. Entre los seminarios 6 y 9. La nominación se llama simbolización, significantización, corte, borramiento, suplencia. Tiene muchos nombres. A lo largo del tiempo. Lacan acá lo está tomando por el lado del borramiento. ¿Por qué? Porque el significante surge del borramiento de la marca. De esa marca que la inscripción del rasgo unario insufla en el sujeto. O sea, está yendo más a lo sincrónico. Más a lo sincrónico que el planteo de que el inconsciente es el discurso del otro. El inconsciente es el discurso del otro. Sí. ¿Y eso es solidario de las formaciones del inconsciente? Sí. Ahora, ¿el análisis se reduce a eso? No. Entonces tiene que elaborar un campo más allá de eso. Porque sin eso no es posible. Sin estos otros recursos, ¿no? El borramiento introduce, pone en forma un elemento fundamental de todo este planteo, que es al otro. En el seminario 9, concretamente, ¿no?, dice, el significante surge de un borramiento, del borramiento de la marca. Y la marca es algo que se da a leer. Entonces, para que haya borramiento necesito un lector. Y el primer lector es el otro. Digo, es interesante para pensar cómo el modo en que Lacan va elaborando al otro le sienta las bases de cómo después debe pensar la transferencia. Porque el analista también es un lector, ciertamente no del mismo orden. De la misma manera, ¿no dice Lacan en el grafo del deseo, el otro es un oráculo? El sujeto se dirige al oráculo esperando la respuesta. El otro es el primer sujeto supuesto saber, podemos decir. En un momento de la vida del niño, el otro es su mundo. Es el lugar a donde acude a buscar las respuestas a sus preguntas, ¿no? El pasaje entonces sería, decíamos, ¿cómo pensar al sujeto más allá del dualismo cartesiano entre pensamiento y ser? Entonces, habiendo hecho este recorrido, Lacan puede reformular la pregunta y plantearla en estos términos. ¿Cuál es el soporte de un sujeto definido a partir del fade insignificante? El soporte del sujeto, entonces, es el rasgo unario. El sujeto hace pie en el otro a partir de la función de la letra que designa un lazo. Podríamos discutirlo de muchas maneras. Hay indudablemente muchas cosas para discutir al respecto, ¿no? ¿Cuál es el baluarte más relevante del planteo cartesiano? El sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, dice Lacan. El sujeto de la ciencia es el sujeto cartesiano. Voy a dar mi opinión. Por supuesto que tiene que ver con una inclinación de lectura y de estudio, ¿no? A mí me parece que el baluarte fundamental del planteo cartesiano es el vaciamiento.
el planteo de Descartes vacía al sujeto de toda representación. O sea, lo desustancializa. Por eso Descartes puede fundar el sujeto de la modernidad. Después hay toda una discusión. Yo trabajo algunas cuestiones de esto porque me parecen relevantes. En el último libro, que Diana comentaba antes, que está todavía en proceso de edición, respecto de si podríamos pensar que Lacan formula una doctrina post-cartesiana del sujeto o no, ¿no? Donde en un punto puede ir más allá de eso. Ahora, lo que es cierto es que el sujeto del que se ocupa el psicoanálisis es el sujeto desustancializado, vaciado de todo contenido. Y fíjense que en la historia del pensamiento, Cantor y su teoría de conjuntos vinieron después de Descartes, no antes. Porque antes hubiera sido imposible. Porque no hubiera habido posibilidad de ocuparse de la teoría de conjuntos sin el vaciamiento que produce Descartes. Cantor es uno de los autores fundamentales para poder pensar el pasaje de una lógica de clases a una lógica de conjuntos. ¿No hay en Lacan algo de ese orden? Una lógica de clases se define por la función de un atributo. O sea que la clase se constituye en una reunión de elementos en orden a un atributo determinado. Los mamíferos se ordenan en relación a la mama como elemento. Ahora, Lacan tiene que cambiar eso, porque eso lo deja del lado de una diferencia cualitativa. Al llevar Lacan el problema a una diferencia cuantitativa y denotarla por la función del rasgo unario, entonces el conjunto se constituye a partir de la función de la letra. El rasgo unario como letra, entonces, es lo que viene a indicar el borde del conjunto. Por eso lo sitúa en términos de del nombre propio. El nombre propio es eso que opera, veremos en la otra parte, topológicamente, opera allí donde el conjunto del otro no puede cerrarse. Sutura la imposibilidad de la totalización. La pregunta es, ¿cómo se cuenta el sujeto? La pregunta es, ¿qué es contar? Todos los que hemos tenido niños cerca, propios o ajenos, no importa, hemos notado que cuando un niño empieza a contar, agarra los dedos. 1, 2. Entonces para sumar dice 2, le agrego otros 2, tengo 4. Todos los niños suman al principio así. Eso podría hacernos suponer erróneamente, que contar es un proceso intuitivo. Y contar no tiene nada de intuitivo. Para que un niño pueda contar con los dedos, tiene que haberse producido una operación que por supuesto en el niño es inconsciente. Contar para Lacan es poner en una serie. Eso es contar. La pregunta, decíamos entonces, es cómo se cuenta el sujeto en el otro. Razón por la cual, entonces, Lacan tiene que desplazar su punto de apoyo, como decíamos al principio, hacia la lógica fregeana. Sin, por supuesto, pretender entrar en demasiados detalles con esto, no viene al caso, me parece que no va a agregar demasiado. Sí quisiera mencionar algunos elementos fundamentales del planteo de Frege, de los que Lacan se sirve, pero no por la incidencia matemática que pudiera tener,
sino por la ruptura que produce en la historia del pensamiento. La lógica de Frege es una lógica que se ordena en relación a tres elementos: el concepto, el objeto y el número. Y dos relaciones: subsunción y asignación. Un concepto subsume objetos. Al concepto se le asigna un número. Son esos dos. A partir de eso, Frege interroga ¿qué? La génesis lógica de los números. ¿Cuál es la operación esencial para poder poner en serie los números? Y no es más que la historia del surgimiento del cero, ¿no? El cual fue descubierto en Medio Oriente y, por supuesto, como corresponde, mantenido en silencio por el Vaticano durante siglos. Porque el cero es un problema. Pone en cuestión a Dios. O sea, es un problema lógico. O el cero o Dios, las dos cosas a la vez, ¿no? No se pueden sostener, es como medio complicado. Digo, la omnipotencia del otro y el cero no se llevan. Entonces, ¿qué hace Frege? Frege plantea que una serie, o sea que una serie se ordena en relación a los objetos que quedan subsumidos en un concepto en la medida en que son idénticos a sí mismos. Ahora, lo que se le hace indispensable, y eso da la magnitud de ese autor, pequeña digresión, quizás hayan escuchado de esto, cuando Frege tenía en imprenta los fundamentos de la aritmética, fines del siglo XIX, donde había demostrado la consistencia de la aritmética, recibe una carta de un joven que se llamaba Bertrand Russell, que no lo conocía nadie en ese momento, donde le manifiesta que le pareció maravilloso algunas cosas que había leído, pero había encontrado un problema. ¿Y qué hace Frege, que era un autor consagrado? Saca su libro de la imprenta. ¿No? Digo, la magnitud de un autor. ¿No? ¿Qué verifica Frege? Que para poder dar cuenta de la génesis lógica, o sea, de la posibilidad. ¿Qué es una serie? Una serie es una concatenación de elementos en la medida en que cada uno puede ser sustituido por otro. Para que esa serie se constituya, es necesario que yo ponga en juego lo imposible de sustituir. O sea, lo insustituible. ¿Acaso no es eso el padre de la horda de Freud? Olvidémonos del mito. No el mito, el padre de la horda, como elemento, es lo que está fuera de la serie. El problema es el planteo mítico, por eso digo, saquemos el mito. Lacan toma el padre de la horda para poder pensar lógicamente la excepción, pero la saca del mito. ¿No es acaso Freud una excepción de esa naturaleza? Para que pudiera existir el conjunto de los psicoanalistas, los que estamos acá, los que estuvieron, los que vendrán, tuvo que haber uno que estuviera fuera de la serie. Freud está fuera de la serie. Fue el único que pudo practicar el psicoanálisis sin pasar por un análisis. Digo, lo mínimo que uno podría decir. ¿A quién lo iba a analizar? Está fuera de la serie, una excepción lógica. ¿Cómo llama Frege a eso? Lo no idéntico a sí mismo. O sea que siembra las bases de algo que vaya más allá del principio de identidad. Para que el sujeto se pueda contar en el otro, tiene que ponerse en juego algo que no sea significante. Con el significante no alcanza para que el sujeto se cuente ahí. Ahora, en la historia del pensamiento, ese movimiento que Frege hace tiene consecuencias. Y la enseñanza de Lacan, para mi gusto, es un testimonio acabado de ese movimiento. Es el que se produce entre la verdad y el saber. No empieza en el inicio de su versión del sujeto a preguntar cuál es el vínculo entre la verdad y el saber en la ciencia.
en la fenomenología hegeliana y en el psicoanálisis. Porque evidentemente no son los mismos vínculos. Cuando Frege introduce lo no idéntico a sí mismo, agujerea la verdad. Porque el planteo que conmueve al afirmar tamaña cosa es el planteo de Leibniz. Un planteo entramado en la lógica del principio de identidad. Leibniz decía, idénticas son las cosas que pueden sustituirse las unas a las otras para que la verdad quede a salvo. O sea que cuando Frege introduce lo no idéntico a sí mismo, o sea, lo imposible de sustituir, agujerea la verdad. Por supuesto, Frege después hace un movimiento, la introducción del cero, ¿no? El concepto de lo no idéntico a sí mismo, dice Frege. ¿Cuántos objetos subsume? Cero, ninguno. Su extensión es cero. Ahora, el asunto es qué hace de ese objeto un número. El concepto del número cero, y le asigna ¿qué? El número 1. Tiene un elemento ese concepto. Y de esa manera, ¿qué produce Frege? Una sutura lógica de la verdad. Primer movimiento, la agujerea. Segundo momento, la sutura. Llevado a nuestro campo, lo planteo como interrogantes. Si el otro no pone en juego una falta, ¿cómo el sujeto podría tomar lugar ahí? Es necesario, pero no es suficiente. El otro tiene que poner en juego una falta para que el sujeto haga pie ahí, pero para hacer pie ahí tiene que suturar esa falta con algo. O sea, hacer lazo. Es interesante porque suturar el conjunto no totaliza el sistema, o sea, no elimina el agujero. Esa sutura es un antecedente lógico de la suplencia, es lo que va al lugar de lo que no hay. El nombre propio es aquello que va al lugar del término del que el otro carece, que es aquello con el cual pudiera darle identidad al sujeto. Dice Lacan, se trata de que lo no existente advenga a la existencia. Es interesante el razonamiento. Porque después en las fórmulas de la sexuación él podrá interrogar la inexistencia desde la existencia. No hay posibilidad de interrogar lo real si no es a partir de la tramitación por el significante. Me parece que en ese punto eso es como una cuestión de principio en el psicoanálisis que podremos discutir. Entonces nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se cuenta un sujeto? El sujeto se cuenta en la medida en que el trazo unario como nombre designa. Lo designa como sujeto, lo nombra, ni lo representa, ni lo significa. O sea, que lo designe es que lo enlaza, porque esa designación no es otra cosa que el borde de lo no simbolizable. Tomábamos estas dos coordenadas. Decía yo al principio, en el seminario 9 Lacan se ocupa de la identificación, pero solo lo hace en sus anudamientos con la
repetición. Podemos decir que solo hay cuenta en la medida de la repetición. Mi abuelo es mi abuelo, necesito la repetición para la cuenta. Necesito el segundo para la serie. El problema es que no estoy contando lo que queda afuera. Cuando nosotros contamos 1, 2, no estamos contando el 0. Pero sin el 0 no tengo 1 ni tengo 2. Pero no lo cuento, o sea, no entra en la serie, no se sustituye. Cuando un sujeto habla, lo que no puede decir es cuál es su nombre propio. Quizá en el análisis podrá recortarlo, pero no lo puede decir. Todo lo que puede contar tiene como precondición que eso es imposible de decir para el sujeto, que no está disponible, no está a su acceso. Después podemos discutir en qué medida el nombre propio se puede decir en el análisis. Ciertamente, en alguna medida sí. Soy de la idea de que no del todo, que hay algo ahí de lo indecible. Entonces, decíamos, solo hay cuenta en la medida de la repetición. Me parece, sin embargo, que esto es necesario pero no es suficiente. Para poder pensar el contar, o sea, la operación de designación del nombre propio, necesito la identificación y la repetición, las dos cosas. La repetición introduce el tiempo, o sea, la serie. Es el otro de los primeros cuidados el que introduce en el niño el tiempo, cuando moduladamente responde a sus necesidades. ¿No? Hay un momento donde lo alimenta cada determinado tiempo, después el día tendrá un momento para el baño, un momento para el juego, un momento. El otro va marcando, va dejando marcas simbólicas que ordenan el tiempo. Porque el tiempo en el sujeto no es un absoluto dado, sino que depende de cómo está modulado por esas marcas de la repetición, que están en la historia, ¿no? La repetición entonces introduce el tiempo. La identificación introduce, permítanme llamarlo así, el punto fijo. La identificación introduce ese punto fijo que deviene apoyo. Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué impronta, qué novedad permite un análisis en este punto? O sea, ¿por qué Lacan lleva la cuestión, sus planteos del psicoanálisis a este sesgo? Nos preguntábamos antes, ¿por qué tiene que introducir la letra allende del significante? Lleva al sujeto a un punto sincrónico, diría. Fue como una cosa, perdón por la autorreferencia, pero digo porque tiene que ver con el trabajo, ¿no? Digo, toda esta elaboración me llevó necesariamente después a ocuparme del sujeto, del estatuto del sujeto, la manera de considerar el nombre propio, ¿no? Entonces fue el pasaje de ese primer libro sobre el nombre a este libro que está en proceso de edición sobre el sujeto, de un sujeto que es solidario de una aporía. O sea que el sujeto para Lacan es el error en la cuenta. No encuentro mayor desontologización posible. Es el error en la cuenta, el cual entonces podrá ser contado a través de las vueltas de la repetición, que no son sino las vueltas de la demanda también, ¿no? Recordemos esos dos toros enlazados del principio. Es como Lacan puede interrogar cómo se anuda la demanda del sujeto y la demanda del otro para desprender de allí el lugar del deseo. Permítanme otro forzamiento, otro salto, ¿no? De ese inicial optimismo del otro garante de la verdad del esquema lambda,
Lacan se encuentra en este momento con la imposibilidad de sostener eso. Y el otro entonces deviene en su existencia, estructural, ¿no? Estructuralmente, en el sesgo existente del inconsciente, deviene la sede del rajo. Finalmente Lacan dirá, el nudo es el soporte del sujeto. ¿A partir de qué? A partir de la función de un cuarto, que toma el relevo de estas primeras elaboraciones sobre el nombre propio. ¿Por qué el nudo es el soporte del sujeto? Porque es lo que va al lugar del otro que ya no hay. Entonces, para concluir, si el sujeto solo puede ser contado a través de las vueltas de la repetición, eso que Lacan llama las vueltas dichas, ¿qué le proponemos a los sujetos que escuchamos? Que hablen. O sea, que se repitan, que se malentiendan, que malogren el discurso, que vuelvan a pasar otra vez por el mismo lugar. Las vueltas dichas. Este va a ser un elemento esencial de la segunda parte. Estas vueltas dichas no hacen sino posible ir delimitando un punto de imposible, que no es otra cosa que el punto axial del discurso analítico. Entonces, concluyo con esto. Tomado en términos de la lógica, podríamos plantear que hay una oposición entre la pertenencia y la inclusión. La pregunta es, ¿el sujeto pertenece al campo del otro? Como no es un significante, no. Entonces debe incluirse. Porque si fuese un significante no sería necesaria esta operación. El nombre propio es uno de los modos, en este momento, a partir de los cuales Lacan puede pensar cómo se incluye o se enlaza el sujeto al otro. Bueno, espero haber sido algo claro. Conversemos si quieren un poco, preguntas, lo que quieran. Muy bien, muchísimas gracias por ese trabajo. Vamos a entonces abrir el espacio a la discusión, a las preguntas, a los aportes. Oscar, te quiero preguntar, ¿cómo prefieres? ¿Tomamos de a una pregunta o tomamos varias? ¿Cómo? No, vayamos tomando de a una, más que nada para Perfecto, que no se pierda el dinamismo, ¿no? Digo, perfecto. ¿te Entonces, parece? les doy la palabra a Beatriz Maya. Bueno, buenos días para todos. Oscar, muchas gracias. Yo pienso que tu trabajo, como dijiste, no solo pues lo que nos traes hoy, sino todo lo que has hecho durante mucho tiempo, el texto que publicaste sobre este tema, es un trabajo absolutamente necesario para que conozcamos los psicoanalistas. ¿Por qué? Porque es la manera de entender desde, no sé si vale decir desde la lógica, porque entonces queda la topología por fuera, pero sí, desde los pasos que da Lacan, lógicamente, para pensar nuestra clínica. Esto no es teoría, es para pensar la clínica. Y en ese sentido yo voy a decir como tres cositas y hacerte una pregunta. Las tres cosas son, la primera es que en lo que tú nos traes sobre el nombre como borde, la letra como borde, que hace que consista el conjunto, eso, por ejemplo, nos obliga a pensar que la clínica, nuestra clínica es la clínica de la singularidad, porque el sujeto está por fuera de ese conjunto, siempre. Entonces, es una clínica de la singularidad. Y hay una tendencia amplia dentro de los psicoanalistas a borrar eso y a situar al sujeto dentro del conjunto, el conjunto de los tales, tales, tales. Bueno, no voy a decir, a especificar esos conjuntos. Esa es una primera cosa que me parece muy importante para la clínica. La segunda es, si la pregunta que se hace Lacan es cómo pensar lo real de la división del sujeto que lleva del lado del goce, es la manera de mostrarnos que la clínica va más allá del deseo al goce. Que la clínica que Lacan propone, yo sé que en eso podemos diferir por otra discusión, pero es hacia donde apunta la clínica de Lacan.
Lo que pasa es que no hay deseo sin goce. Y no hay consideración del goce sin el deseo. Pero me parece que el gran paso que da Lacan es justamente lo que va más allá del seminario 6, es que a donde apunte, lo que nos interesa es el goce justo de la repetición del sujeto. Y el tercer comentario, te agradezco mucho esto porque me permite incluir algo que yo vengo pensando también, que es sobre el padre, porque cuando Lacan relee el mito en el seminario 17, él sitúa al padre como el punto cero. El n igual a cero. El padre es el punto cero de la cuenta, de cualquier cuenta de origen. Ahora, la pregunta, y en eso pues muchos psicoanalistas se comportan como el Vaticano cuando se escandalizan porque se dice que ya no se trata del Edipo. Pues bueno, si el padre es el punto cero, ya no es el padre de la horda, ya no es el padre antropomórfico, es otra cosa. Es el más allá del Edipo, precisamente. Y no pensar eso es estar dentro de una iglesia, pienso yo. El Vaticano, como tú lo trajiste acá. Ahora, mi pregunta es esta. En lo que yo te escucho, parece que se podría pensar un paso epistemológico, si se puede emplear esa palabra, en Lacan, con respecto a lo que él llamaba, en el inicio está el significante, en el origen está el orden simbólico, a pasar en el origen está lo real. ¿Por qué? Porque al principio él decía, lo simbólico agujerea lo real. Y si yo te escuché bien, lo que tú planteas es, lo real agujerea a lo simbólico. Quisiera que me hicieras una aclaración en ese punto. Bueno, no más. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Empezamos por el final. Me parece complicado que uno pudiera pensar que a esa perspectiva creacionista del principio, ¿no? Por el cual Lacan dice, el verbo estaba antes, o no recuerdo exactamente la forma, ¿no? Pero el verbo estaba antes, es lo que preexistía. En un principio era el verbo, esa era la palabra, en un principio era el verbo, ¿sí? Después pudiera desplazarse a pensar que en un principio lo que hay es lo real. Y voy a tratar de fundamentar la lectura, ¿sí? Me parece que si nosotros partimos de la idea de que hay una operación que da inicio, pensamos el inicio. Hay dos preguntas. ¿De qué naturaleza son las operaciones que hacen posible el inicio? ¿Y cuál es el valor causal de lo que había antes? Y eso es un problema. Estoy totalmente de acuerdo que es un problema epistémico. Por eso habría que pensar si no es factible, digamos, sostener que Lacan produce una doctrina post-cartesiana del sujeto. Yo decía, y esto es importante porque vos lo traés, y es lo que yo mencionaba casi al final, ¿no? Que lo no existente advenga a la existencia. Pero antes de que advenga la existencia, ¿qué es lo no existente? O lo que es lo mismo. Lacan dice en la fórmula de la sexuación, se puede leer, que el punto de partida es que se afirma la existencia de una excepción. Vos lo llamaste el cero, estoy totalmente de acuerdo con vos, con la cuestión esa del cero. Me parece que es clarísimo. Ese ser, el padre como cero ahí, no es el Edipo, es anterior, ¿no? Entonces, después, a partir de esa existencia, por la lógica de conjuntos, Lacan puede delimitar una inexistencia. O sea, la existencia cierra el conjunto, como excepción, pero me deja algo afuera, precisamente porque cierra el conjunto. Al dejarme algo afuera, puedo delimitar una inexistencia. La inexistencia es ya la tramitación simbólica de una falla preexistente. Ahora, como falla preexistente, pierde todo valor causal. Solo cobra valor causal por la inscripción que tiene dentro del sistema. Me parece, porque si no, y atiendo a esta, digamos, a esta advertencia
que comparto respecto de algunas maneras de pensar en el psicoanálisis. Si no consideráramos que lo previo pierde valor causal a partir de la excepción, entonces nos sustancializamos. Y nos ponemos religiosos, porque nos vamos para atrás. A nosotros nos importa, me parece, desde esa inscripción hacia adelante. Porque entonces lo que eso determina es que la inscripción implica una pérdida. Lo que pudiera haber habido antes se perdió. Y solo nos ocupamos de los efectos. Yo la pensaría así. Y permitime que lo enlace con lo segundo que vos decías, que le quiero agregar algo. Vos decías, el padre es ese punto cero, o sea, insustituible, ese padre que Lacan extrae del mito. Y el asesinato es el más de n+1. Entonces, a partir del asesinato, ese padre puede transformarse en un elemento que hace posible la sustitución en una serie. Pero solo desde el asesinato. Lo pensaba así. Mientras te escuchaba, anotaba, ¿no? Y en ese momento de pasaje, recordemos que ese seminario es aquel donde Lacan produce el pasaje del padre como S2 al padre como S1. Donde arma, digo, es la condición de posibilidad de pensar al padre más allá de la metáfora paterna. Porque en la metáfora paterna el padre es un S2, el S1 es el deseo de la madre. Y después, digo, el síntoma en RCI, y la elaboración que Lacan hace sobre el padre, es el padre tomado a nivel de la función significante, se articula el S1. Entonces, digo, ahí volvemos a ubicar, ¿no? La función del padre es una función nominativa en la medida en que habilita un inicio. Al habilitar el inicio, delimita el campo. Yo me había preguntado, y perdón si me extendí un poco, ya les doy la palabra, me había interrogado, si Freud no habla del nombre propio, ¿qué vendría en Freud al lugar de la nominación? La única respuesta que pude elaborar es que lo que en Freud va al lugar de la nominación es la identificación primaria. Una operación que hace un lazo que delimita un borde. Es con este padre que traías vos, Beatriz, que se juega ese lazo, ¿no es cierto? Digo, y por último, sí, indudablemente que estoy de acuerdo con que se trata de una clínica de la singularidad, porque me parece que la particularidad nos deja del lado de la demanda. Bueno, mientras se animan a continuar, voy a tomar la palabra, aprovechando yo. Y si puedes dar una palabra más en relación, porque tú introduces en todos los aspectos de la, no sé si nominación, sí, de la forma como Lacan introduce e inclusive lee en ciertos aspectos a Freud a partir del vacío, de la falta, de la falla. Viene en muchos nombres del cero, de lo que bordea, del agujero, para que con la introducción de esa operación el efecto sería la producción del sujeto, pero al mismo tiempo su pérdida, su imposibilidad de representabilidad. Sí. Me gusta más, me siento más inclinado a seguir el razonamiento en el sentido de la imposibilidad de su identidad, de su apresamiento, de su entificación, ¿no? Me parece que el problema en relación al concepto mismo de sujeto que conlleva esta lectura que Lacan hace de Freud, ¿no? Digo, el concepto de sujeto lo lee en Freud, pero el sujeto no es un concepto freudiano, es un concepto que Lacan extrae, o sea, es la consecuencia de una operación de lectura que Lacan hace sobre la obra de Freud. Es solidario de una ruptura radical con cualquier posibilidad de identificarlo. Entonces, me parece, digo, en la línea de lo que vos planteabas,
el sujeto se constituye en el otro en la medida de la falta en el otro, y en esa misma constitución se instala como imposible de apresar. El niño no le dirige al otro esa pregunta fundamental que afirma, que dice, ¿puedes perderme? El niño solo se constituye como sujeto en el otro en la medida en que el otro no pueda perderlo. O sea, ¿no? Tenemos la alienación al significante y la separación con el objeto. La separación implica una superposición de faltas. A la falta del sujeto, porque no hay un significante que lo nombre, se le superpone casi topológicamente la falta del deseo del otro. Y es el momento de la entrada de un valor, ¿no? El niño queda revestido de un valor a partir del cual le puede dirigir al otro esa pregunta, ¿puedes perderme? Y la respuesta del otro verifica si el niño efectivamente está investido de ese valor para el otro o no. ¿Por qué se hace necesario investirlo al niño de un valor? Bueno, precisamente porque como sujeto es inapresable. O sea, el sujeto es tal, diría yo, en la medida en que puede faltarle al otro. No sé, esto es lo que podría contestarte. Gracias. Gracias. Mónica. Mónica. Hola Oscar, muchísimas gracias, muy interesante tu trabajo y sobre todo pues como este recorrido que para mí como que aclaró unas cosas, Qué me bueno. uno pues a lo que decía Beatriz, como que llevas paso a paso a eso que todos tendríamos que trabajar, o sea, valoro muchísimo esto y tengo como dos preguntitas. Lo de mi abuelo es mi abuelo. En lo que sigues dices pues el nombre propio designa, pero también terminando ese apartado dices que finalmente pues es una letra, no un significante. Y quería saber si de pronto en tu trabajo vos pues hiciste algo con respecto al final del análisis, porque este tema de la letra y del nombre propio aparece muchas veces en los testimonios del pase y en algunos elementos, pues, de lo que es el final del análisis. Quería saber si vos trabajaste algo de esto en tu libro o en tu proceso, pues, pero me llama mucho la atención porque creo que ubicas el nombre propio por fuera precisamente de nombrar, significar. Eso me pareció muy interesante, Oscar, porque yo creo que se suele confundir o se suele dirigir hacia allá el nombre propio, como algo que nombra algo del sujeto y tú dices muy claro que es una designación y que es la designación de una letra. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, entonces por ahí va la pregunta, por lo del final. Y hubo un pedacito en el que me perdí cuando del nombre propio como constante y que hace lazo con el otro, pasaste a la angustia. Creo que ahí me perdí. Que no anoté todo. No, Pero es que me anoté, parece, si lo ubico, es que lo que mencionaba era esto de que Lacan en el seminario 10 habla del Aleph de la angustia. sí, sí. Que quizás es eso, ¿no? Es ese Digo, pero comentario me que parece... hiciste seguido a lo del nombre propio y al lazo con el otro. Entonces ahí me perdí Claro. en ese vínculo que hiciste con el Aleph. Sí, sí me puedes ayudar a ubicar de Sí, nuevo como tu no. comentario. Me parece que cuando Lacan ahí dice el Aleph de la angustia, en realidad está refiriendo a ese carácter de afecto borde que es la angustia, ¿no? Porque la angustia viene a testimoniar de ese borde, ¿no? Es un afecto de lo real. ¿Por qué? Porque testimonia de aquello que el significante no cesa de no escribir, no puede alcanzar. Entonces es lógico que lo tome por el lado del Aleph, porque Aleph sub 0, y por ahí yo lo tomé, quizá no fui claro, Aleph sub 0 es el primer transfinito que acuña Cantor. Entonces Lacan lo toma de ahí, la letra Aleph del alfabeto griego, con sub 0. Después hay todo un montón más, 1, 2, 3, C, hay un montón, ¿no? Ese da la cardinalidad del conjunto de los números naturales. ¿Qué significa? Que como letra se emplaza en un borde.
Eso quiere decir que designa, no representa el borde. Lo que designa es la cardinalidad del conjunto, el borde del conjunto. ¿Sí? Entonces, lo tomo para ir a la pregunta, ¿sí? Esta cuestión. Yo con honestidad en el trabajo no me ocupé, no plasmé por escrito cuestiones que tenían que ver con el fin de análisis, pero por supuesto son cosas que me interrogan. En todo caso, lo que puedo comentar con vos y con los demás es los interrogantes y cómo pensar, me parece, algunas cosas sobre esto. Uno podría decir, tomamos, siguiendo este planteo de Lacan, a la letra, perdón, al nombre propio como una letra. Lo que significa que el nombre propio es una función de designación que se escribe en el borde de lo que el otro no puede dar. Por eso el niño lo interroga por la pregunta, ¿puedes perderme? Y lo que determina consecuencias para el niño es no la respuesta del otro, sino el modo en que responde. Entonces, el nombre como letra designa. Uno podría decir, un sujeto está designado, se designa a través de un nombre propio. ¿Y este nombre propio qué es? En última instancia, el nombre propio es un nombre de goce, ¿no? Que se enlaza con lo que decía Beatriz antes. El nombre propio es un nombre de goce. Quiero decir que en un punto, en la medida en el cual el sujeto no tiene elemento simbólico con el cual hacerse representar, una de las maneras en que hace pie en el otro es a través de un modo de gozar. Entonces, ¿cómo podríamos pensar el fin de análisis, los efectos del trabajo analítico? Digo, si lo escuchamos tan seguido, ¿no? Y estoy de acuerdo con que un análisis podría permitir hacerse un nombre. Y eso es palmario entre los analistas, ¿no? Digo, nosotros circulamos por el nombre, y el nombre tiene que ver con nuestro hacer. No circulamos solo por nuestras pertenencias, circulamos por lo que hacemos. Entonces digo, el trabajo del análisis permitirá en el fin de análisis que un sujeto realice una reescritura sobre ese borde. Y quizá esa reescritura es la posibilidad de pensar hacerse un nombre, ¿no? Digo, permítanme usar el lugar común, ¿no? De Lacan, que un sujeto se haga un traje más a medida. A ver si puede encontrar un modo de gozar que no lo deje tan a merced de su sumisión al deseo del otro. Y ahora me doy cuenta, Beatriz, que hay una parte del deseo y el goce que yo no tomé de lo que vos dijiste, pero ¿por qué no me di cuenta? Vos sabés, ¿no? Lo hemos discutido. Yo no estoy de acuerdo con que Lacan vaya a plantear que el análisis tiene que apuntar al goce. Me parece que hay algo del orden de la directriz del deseo que no se pierde. Ahora, hay algo en lo que acuerdo con vos. No es posible pensar el deseo y el goce por separados. Me parece que quizá lo que podemos pensar en la entrada en análisis y en el final del análisis son diferentes modos de anudamiento entre el goce y el deseo. Porque hay una pregunta de Lacan, ¿no? Creo que es en los 4 conceptos, pero no estoy seguro, en el cual él se interroga por este problema, ¿no? ¿Qué queda a un sujeto después del atravesamiento del fantasma y el fin de análisis? Dice, y quizá lo que le queda es gozar de la pulsión, sin el entramado del inconsciente como discurso del otro, o sea, donde se entrama el deseo. Lo pensaría entonces como diferentes modos de vínculo, de lazo, entre el deseo y el goce. Y aprovecho la ocasión para tomar las preguntas de las dos, ¿no? Como para, de alguna manera, vincularlas. Porque no había otra posibilidad para poder gozar de la pulsión sin la pura sumisión al deseo del otro, sino en la estricta medida en que el sujeto se haga un traje más a medida, ¿no? Ahora, hacerse un traje a medida no es un traje justo, porque siempre le queda o un poco más grande o un poco más chico. Nunca es justo. Es un poco más a medida. No sé si más o menos respondo, al menos lo que pienso respecto de eso, Mónica, ¿no? Sí, 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 claro. Muchas gracias. No veo más manitos, entonces yo levanté la mía para entrar en esta Adelante. discusión. Y
en esto que Mónica pregunta y que puntúa con relación al final del análisis, tú traes algo que me pareció muy importante y que yo tomé, y es el punto de fijeza que da la referencia a la letra. Que de alguna manera no se opone, pero que de alguna manera puedes llegarse allí por esas vueltas que tú iniciaste, esas vueltas dichas que pueden permitir la caída de ese término que tú traes aquí, de esta manera, como la letra, como lo que puede dar el punto de fijeza y parar esa insistencia significante, ¿cierto? Pero que es a partir de ella inclusive que se puede llegar a ese punto de fijeza. Totalmente. Yo evocaba cuando te escuchaba ese punto del final. Sí, porque, ¿no? Digo, las vueltas dichas de la demanda son lo que, a partir de todo ese tiempo de trabajo, es lo que hará posible que el análisis lleve al sujeto a la encrucijada de ese punto fijo, donde está anudado al deseo como deseo del otro, o sea, al deseo como destino. Punto en el cual el sujeto se inscribió en el otro. Entonces, esa definición, esa pregunta de Lacan del final de la ética, ¿no? Respecto de que la encrucijada es si el sujeto quiere lo que desea o no. ¿Quiere conservar eso o asume perderlo? Porque podría querer conservarlo. Ahora, supongamos que asume perderlo. Si asume perderlo, el trabajo del análisis, y es lo que voy a intentar en la segunda parte un poco poner en juego, a partir de una operación de corte y empalme, el análisis lo que modifica es el anudamiento de ese punto fijo. Lo conmueve, pero tiene que anudarlo a otra cosa. Lacan se pregunta en RCI, entre la locura y la debilidad mental, elegimos la debilidad mental. Se pregunta y se responde. ¿Por qué? Porque la locura sería el desanudamiento. Entonces conmueve ese punto fijo que pensado topológicamente es un anudamiento, pero tiene que enlazarlo a otra cosa. Y no podríamos ahí pensar que esa otra cosa a lo que se enlaza es el nombre, el hacerse un nombre que el propio trabajo del análisis produce. Digo, que un sujeto se haga designar por otra cosa que aquello que lo designaba para el deseo del otro. Y allí es cuando tú introduces esa relación, el lazo, lo que hace lazo, lo que puede hacer lazo. Lo que hace lazo, claro. Eso es muy claro. bello, sí. Por eso decía, ¿no? El lazo, el puente, que yo lo llamé puente, que yo encontré entre los seminarios 9 y 12 es el vínculo entre la identificación y el nombre propio. La diferencia es que la consideración del seminario 9 es lógica, la del seminario 12 es topológica. No es que no haya topología y lógica en los dos, me parece, es una lectura que el foco está puesto de modo diferencial. Muy bien, ¿alguna otra intervención? En el chat tampoco hay, entonces si les parece, tenemos cuántos, ¿a qué hora regresamos? A las 1:30. 13. No, perdón, a las 11, de acá. Claro, 8, es que como mis nuestro 13, 8. las 11 de ustedes. Sí. Ok, sí, entonces en media volvemos en media hora, como si quieren cierran las cámaras y los micrófonos o bueno. Y dejamos así. Y dejamos así y nos vemos en media hora entonces. Muchísimas gracias.